¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, pues en esta semana vamos a trabajar de la víctima al manifestador. Y tal vez las otras 2 semanas fueron como muy dolorosas y estar vivenciando como todo ese tipo de cosas, donde nos dimos cuenta que pues papá nos hizo, mamá nos hizo, cosas que no recordaba. Nos dimos cuenta que tenemos un cuadro de creencias de cómo debe de ser el matrimonio, de cómo debe de ser la familia, de cómo deben de ser las cosas en nuestra ciudad, inclusive de cómo debo de ser yo mismo. A eso le conocemos como las reglas de porquería. También tenemos en ese espacio de la víctima cómo poco a poco nos hemos ido culpando por muchísimas cosas. En la semana pasada te di la culpa, qué era la culpa, qué era la víctima, cómo te victimizabas, de víctima a victimario y muchas cosas que estuvimos viendo en ese espacio, donde todo lo que me pasaba tenía que ver con el resto del mundo, donde yo no podía interiorizar nada porque todo era el resto del mundo. Pero bueno, en este espacio es el espacio de salir de la víctima y empezar a ser manifestadores. ¿Y qué es manifestar? Bueno, pues manifestar es saber que lo que yo estoy pensando lo puedo crear y yo soy el responsable y el causante de mi mundo y de mi vida. En este espacio donde yo manifiesto, lo que yo hago es declarar. Declaro mi día hermoso, declaro que las cosas van a funcionar, declaro que voy a comprar un auto, declaro que voy a hacerme un sándwich, declaro que... ¿Y esto desde a qué horas lo declaro? Bueno, esto lo declaro desde que me despierto. El empezar a declarar esto nos damos cuenta que el mundo va a empezar a cambiar y va a empezar a girar. Un mundo de nosotros gira totalmente cuando yo estoy decidido a declarar. Porque me doy cuenta que nada tiene que ver la gente de afuera, ni la gente del exterior, ni la gente que está en otro país, ni en otro planeta. ¿Por qué? Porque al yo declarar, las cosas empiezan a funcionar. Este espacio llamado el manifestador es súper importante que empezamos a conocernos y empecemos a darnos cuenta que vamos a llegar a otro nivel, a un nivel donde tú sabes que lo que vas a declarar se va a volver una realidad. Y hay que enfocarnos, nos vamos a enfocar en nuestro día, nos vamos a enfocar en nuestro momento, nos vamos a enfocar en nuestras cosas. Dice en este espacio que es la ley de Equivaleón: decláralo de tal manera y víbralo de tal manera que se convierte en algo real. No sé si te haya pasado. Yo tengo una amiga que todos los días decía que sí iba a ir a Francia y que en Francia estaba no sé qué y que en Francia no sé cuánto, y de repente empezó a hablar francés y de repente empezó a comer que comida francesa y que iba a ir a Francia. Y entonces, bueno, el día de hoy mi amiga vive en Francia, ella está trabajando en Francia y lo que hace es pues declararlo. Y entonces muchas veces nosotros empezamos a declarar y a declarar, pero también tenemos que darnos cuenta que en este espacio llamado el manifestador hay cosas que hemos declarado que son, por ejemplo, a mí me decían que yo nunca iba a poder correr porque tenía malos pies, y entonces yo declaré, y por muchos años yo sentía que no iba a correr porque era parte de mi genética, porque había nacido con los pies cóncavos, porque había nacido con los pies planos, pero yo decidí un día dejar de declarar eso, dejármela de creer, y comencé a correr. ¿Cuántas cosas no te han pasado que has declarado y que tu mente te ha dicho que las cosas son así? A lo mejor te dijeron que tenías manos de estómago y entonces crees que hoy todo lo que tocas de verdad lo haces calabaza. A lo mejor te dijeron o te dijiste a ti mismo que te salieron barritos y entonces pasaste un proceso lleno de barritos, y entonces todo lo que tu mente declara es. En este proceso requieres entender que hay espacios como las reglas esas de porquería que te estoy hablando, que hay un cuadro de creencias con el que hemos crecido, ese cuadro de creencias que nos han dicho que la realidad es tal, que la realidad de esto es tal, que nosotros hemos dicho que la realidad tiene que ver con esto, que los matrimonios tienen que ser de tal manera, que una pareja tiene que casarse para sufrir, y ese tipo de cosas se le conoce como cuadro de creencias. También en este espacio, rompiendo ese cuadro de creencias, pasamos al segundo punto, donde nos damos cuenta que hay puntos fijos de referencia. ¿Cuáles son los puntos fijos de referencia o los puntos de referencia? Pues tenemos una familia que nos dijo que iban a hacer las cosas así, escuchamos cierto tipo de música, nos juntamos con cierto tipo de personas, vemos las noticias, nos angustiamos, y esos son los puntos de referencia. En este espacio vamos a empezar a cambiar todos esos patrones de conducta para que llegues a crear un nuevo espacio del manifestador. Después de este espacio del manifestador vamos a entrar en un nuevo estado de conciencia. En este espacio del manifestador vas a
poder escuchar un Brit y una meditación que te va a llevar a crear tu día. Exactamente así se llama, la meditación creativa. Bueno, pues te veo para el siguiente capítulo y nos vemos. Cuídate mucho, me dio mucho gusto saludarte.